más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos, un espacio hecho para ustedes en donde promovemos la importancia de cuidar nuestra mente. Mi nombre es Cintia Alcocer y como siempre es un gusto estar aquí y que nos puedan acompañar en esta transmisión. El día de hoy es un espacio que adquiere un significado especial, ya que nos sumamos a la celebración del 15 aniversario de la Universidad IEXPRO, conmemorando una trayectoria de compromiso, crecimiento y formación profesional. Antes de comenzar, me gustaría presentar a mi compañero de siempre, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro, el día de hoy? Gracias por estar aquí. Hola, Cintia, muy bien, muy entusiasmado, sobre todo emocionado. Y como siempre, ¿no? Estar muy contento en este programa y sobre todo porque comentábamos, no estamos en programa de aniversario y sobre todo me siento muy honrado de ser parte de este festejo y compartir con nuestra audiencia un programa que reconoce el trabajo, la dedicación y el impacto de la Universidad IEXPRO que ha tenido a lo largo de estos años. Agradecemos a todas las personas que han formado parte de esta historia y continúan impulsando este proyecto. Y sobre todo, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy, como todos, es muy interesante, pero el de hoy se titula Trastornos del neurodesarrollo y estrategias de intervención temprana. Y justamente en este programa vamos a explorar sobre qué son estos trastornos, cómo se manifiestan en las primeras etapas de vida y por qué la detección oportuna es fundamental para favorecer el desarrollo integral de los niños y de las niñas. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, nada mejor como este tema que yo creo que es de interés para todos, para especialistas, para quienes desean conocer un poco más acerca de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Y sobre todo enfocado en estas estrategias en las etapas más tempranas, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se pueden detectar algunas señales? Etcétera. Entonces, pues el día de hoy la verdad es que igual me siento muy emocionada y para esto quisiera, pues, comentarles una frase para poder introducir este tema. ¿Te parece bien? Hay una frase que dice: cada niño se desarrolla a su propio ritmo, pero todos necesitan oportunidades adecuadas. Y pues esta frase lo que intenta resaltar es la importancia de respetar las diferencias individuales, sin dejar de lado la responsabilidad de ofrecer un acompañamiento oportuno, recursos y estrategias de intervención que favorezcan su desarrollo integral. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo. El desarrollo infantil no es uniforme y ni sigue un mismo tiempo para todos, ya que cada niño tiene características, capacidades y necesidades propias. Sin embargo, independientemente de su ritmo de desarrollo, todos los niños requieren un entorno que les brinde apoyo, estimulación y oportunidades adecuadas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Así es, Pedro, y pues para continuar, a mí me gustaría comentarles que hoy tenemos el privilegio de contar con una experta quien nos ayudará a entender mejor este tema. Acompáñenos a conocer a la invitada de este programa. Vamos. Nuestra invitada del día es la doctora Angélica González Ramírez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación Especial, doctora en Educación y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos.
Bueno, ya casi Ya. estamos. Ah, perfectísimo. Justamente estaba en eso para decirte que ya se encuentra con nosotros nuestra invitada Así del día de es. hoy y para mí es un gusto y además quiero presentarles a la doctora Angélica González Ramírez. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y les agradezco la invitación. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Y si me permite, me gustaría leer una breve reseña acerca de nuestra invitada del día de hoy. Doctora, ¿me permite? Bueno, es licenciada en psicología, maestra en educación especial, doctora en educación y hay más todavía. Cuenta con experiencia como asesora técnico-pedagógica, maestra de USAER y docente a nivel universitario. Cuenta con conocimientos en estimulación temprana y del desarrollo psicomotor, prácticas educativas inclusivas, problemas de aprendizaje, psicopedagogía, entre otros. Y sobre todo, docente distinguida y expro. Así que, doctora, bienvenida una vez más. Y bueno, Muchas queremos que este gracias. espacio, gracias doctora, queremos que este espacio sea también interactivo, así que los invitamos a compartir sus preguntas, sus experiencias, dudas o inquietudes en el chat de esta transmisión para que podamos responderlas junto con la ponente al final del programa. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos a abordar el tema? ¿Les parece bien? Perfectísimo. Ok. Bueno, pues me gustaría que iniciáramos conversando sobre ¿cómo se definen los trastornos del neurodesarrollo desde una perspectiva neuropsicológica y qué componentes considera fundamentales para comprender su origen? La escuchamos, doctora. Ok. Bueno, pues los trastornos del neurodesarrollo creo que son importantes 4 puntos. El primero es que es un conjunto de condiciones. No hablamos solamente de un aspecto, de una conducta o de una característica, sino que son un conjunto de características o afectaciones. Un segundo, que van a aparecer durante la infancia temprana, ¿no? Durante este proceso de desarrollo de los niños, los vamos a ir detectando. Sobre todo, los vamos a identificar cuando están entrando a preescolar, a primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces como papás nos cuesta trabajo notar que algo está mal con nuestros hijos, ¿no? Que hay alguna situación o alguna alerta. Entonces, generalmente los identificamos durante la infancia temprana, hablando de preescolar o primaria. El tercero es que nos van a afectar el desarrollo del cerebro. Y aquí es bien importante porque a veces nos cuesta trabajo cuando no hay una situación física, algo notorio en el niño, poder identificar o creer que algo está pasando, ¿no? Entonces, algo ocurre en su cerebro, en estas conexiones neuronales, en esta forma de conectarse y de funcionar, que nos va a impactar. Y un cuarto que nos va a afectar diferentes áreas, ¿no? Desde el aprendizaje, el lenguaje, la conducta, su atención, su comunicación, sus habilidades sociales y sus habilidades motrices. Entonces creo que estos son los 4 puntos esenciales para comprender un trastorno. Creo que es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta estos elementos, ya que, como bien lo mencionaba la doctora, ¿no? Es algo que se comienza a notar en bueno, en estas primeras etapas de la vida de los pequeñines, sobre todo el desarrollo psicomotor. Creo que ahí nos podemos también dar cuenta, ¿no? Que más bien son indicadores que de acuerdo a la edad cronológica, la etapa del desarrollo que se encuentra el niño, podemos ver ciertos retrasos y entonces ahí son como que estos estos que serían puntitos o foquitos rojos que nos pueden dar indicadores de que algo podría estar pasando, ¿no? Como bien mencionamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo puntual o lineal, pero sí hay tiempos en los que podemos decir, ese es el tiempo apropiado para que se estén desarrollando estas habilidades. Ajá. ¿Iba a Ok. comentar algo, doctora? Ay, perdón, adelante. No, adelante, adelante, si quieres preguntar. Ajá. Bueno, nada más como que agregando al comentario del maestro Pedro, entiendo que pues desde esta base neurobiológica y genética, hablando o bueno, enfocándonos desde la neuropsicología, ¿se podría decir también, doctora, que influye los estilos de crianza, por ejemplo, y algunos otros factores ambientales, o se queda nada más en el lado neurobiológico? El desarrollo es algo sumamente complejo y no podríamos centrar a una persona, a un ser humano y mucho menos el desarrollo del cerebro a una sola esfera, ¿no? Somos seres biopsicosociales, entonces por supuesto que lo biológico nos va a marcar, ¿no? Vamos a tener ahí un referente bien marcado. De hecho, si nos vamos a estadísticas, cuando hay un niño con TDAH o con TEA,
trastorno del espectro autista, muy seguramente papás, primos y demás, por ahí también hay, ¿no? Esta situación. Entonces, lo biológico es sumamente importante, pero también lo social, ¿no? ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo últimamente con el uso de los teléfonos, con el uso de los dispositivos, con estos estilos de crianza que tú mencionabas, ¿no? Pero son finalmente elementos más, no la causa exacta de un trastorno o de una condición. Pero recordemos que somos seres sumamente complejos y que sí, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos va a impactar. No, totalmente de acuerdo. Creo que es multifactorial, ¿no? A aprender como que a delimitar que hay condiciones que pueden ser netamente orgánicas y otras que se pueden ir desarrollando dependiendo del contexto o el ambiente en donde se encuentre en este caso, el niño, ¿no? Y justamente por eso me lleva a la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son los principales indicadores que permiten sospechar un trastorno del neurodesarrollo en edades tempranas? Adelante, doctora. Muchas gracias. Me gusta mencionar siempre tres, que bueno, hay muchísimos, pero hay tres que considero bien importantes. Uno es a los 3 meses y es esta sonrisa espontánea. ¿Qué pasa cuando cargamos al bebé, lo ponemos al frente y le decimos cualquier palabra? Ay, mi niño, mi vida, hay una sonrisa. Hay una sonrisa espontánea y generalmente se ha observado que en los chicos con TEA, con TDAH, con algún trastorno, esta sonrisa espontánea no aparece, ¿no? O sea, lo ponemos al frente y no hubiera esta situación. ¿De qué nos está hablando esto? Está el desarrollo de las neuronas espejo, ¿no? Que nos permiten generar esta imitación. En ellos no se está generando, por lo menos no al mismo ritmo y tiempo que los demás. Entonces, este es un principal detonador, pero también aquí recordemos que un indicador no es igual a un trastorno, ¿no? Ya es una señal de alerta, un foquito, pero no es el diagnóstico. Otro es a los 8 meses y es este asombro o miedo a lo desconocido. Cuando nosotros pasamos a un bebé, lo estoy cargando yo como su mamá y se lo paso a alguien que me viene a conocer y que es su primer contacto con él, debería de haber por lo menos una búsqueda hacia mí, ¿no? ¿De dónde está mi mamá? ¿Dónde está la persona que conocía? Y estos pequeñitos que lo pasamos y ni llora, ni se extraña, ni voltea, y no hay una respuesta, también por ahí ya tendría que estar habiendo otra señal de alerta. Porque a los 8 meses los niños ya tienen consolidado o ya van asociando el olor, el calor, la voz, todo de su mamá. Y en ellos, pues de pronto ya lo paso a la siguiente persona y no hay ninguna señal, ¿no? Ni siquiera se alerta. Y un tercer indicador importante que considero es al año, que al año no haya ni balbuceo ni gestos, estas expresiones no pareciera siempre inmóvil o siempre en la misma expresión facial, y la comprensión del no. Como papás o como familias constantemente estamos diciendo no, 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 y que el niño vaya a agarrar algo y que no haya por lo menos voltear o asombrarse o saber que eso que va a hacer no está permitido, ya son señales importantes. Y por supuesto podríamos agregar que no responde a su nombre, estamos constantemente Juanito, Juanito, Juanito como si ni nos escuchara, ¿no? Juanito no ha asociado quién es él, ¿no? ¿Quién es Juanito? ¿A quién le hablan por ese nombre? Que no nos señale, que no muestre esta intención para interactuar con los demás. Y de aquí podríamos detonar obviamente muchísimos indicadores de alerta y los tendríamos que ir empatando con una edad o un hito del desarrollo, que es cuando se aproxima o se está seguro que en la mayoría de los niños se puede alcanzar y ver que en ellos nos quedamos por debajo, ¿no? O no está presente. Claro, a mí me parece importante dar a conocer esto, como bien decía la doctora, como una indicación o más bien como una señal de que algo podría ser diferente, ¿no? De que tal vez sugiere una evaluación o que tal vez nos debe llamar un poquito más la atención, ya que he observado padres de familia, ¿no? Que a veces puede existir una preocupación y es más bien respecto al desconocimiento, ¿no? De que a lo mejor no es parte de este hito, ¿no? O a lo mejor de esta etapa y o se desarrolla de manera diferente, ¿no? Sin embargo, creo que es importante tanto padres, docentes, ¿no? Quienes juegan un rol importante en la vida pues de infante, pues sí tengan como este ojito, ¿no? De decir, bueno, tal vez esto no, esto sí, pero depende mucho de las etapas del desarrollo. Claro, ¿no? Sobre todo esto, ¿no?
es como que este también sexto sentido que mencionan mucho las mamás, ¿no? O sea, es que veo que habla y veo que no habla, o sea, ¿cómo que no habla? Sí, o sea, el balbuceo, bueno, el balbuceo, siento que cuando estoy hablando yo no existe este reconocimiento, esta necesidad de búsqueda, ¿no? De dónde proviene ese sonido, o como bien mencionaba, ¿no? Esta creación de los vínculos afectivos que se empiezan a gestar desde este momento, lo que mencionaba, ¿no, doctora? Cuando es entendible que si es pequeñito, bueno, todavía no reconoce a sus cuidadores principales, ¿no? A sus cuidadores primarios, pero cuando ya va avanzando, cuando ya tiene 6, 7, 8 meses, 9 meses, ya comienza a reconocer quiénes son estas personas que lo cuidan y es el hecho de decir, es que antes se iba con las demás personas y ahorita nada, pero cuando no hay una respuesta de ello o este tipo de los reflejos o cuando estamos platicando o estamos jugando con ellos, no vemos una respuesta, entonces esos también son esos focos rojos que hay que prestarle atención. Claro, y algo muy común es muchas veces cuando tienen hijos o varios hijos, empezar a notar estas situaciones, ¿no? De a mi primer hijo no lo podía dejar en la cama solito porque ya empezaba a rodar, ¿no? Y entonces me generaba esta situación de tengo que cuidarlo, ¿no? Y de pronto vemos en estos pequeñitos que no, que pareciera que los dejamos y no hay ni siquiera este movimiento, ¿no? Entonces, también desde ahí y lo dejamos pasar, ¿no? Porque esto estuvo desde los meses y no lo identificamos, o sea, no lo quisimos ver quizás porque hay una sensación de dolor, de malestar, de cómo vamos a ver algo que está ocurriendo en nuestros pequeños. Sin embargo, sí es bien importante que ante estos foquitos rojos, sí acudamos al pediatra, al médico, a ver qué está sucediendo, ¿no? Que esperemos solamente sea una situación que va a pasar y ya, pero creo que un principal enemigo que tenemos es el ya pasará, ¿no? Su papá habló a los 7 años, ¿no? Ya hablará, ¿no? Ya caminará, pero en ese tiempo hay tiempo bien valioso e importante para que nuestros niños logren un mejor desarrollo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo considero que juega un papel muy importante todo esto que tiene que ver con la estimulación temprana o los primeros elementos para poder generar los reflejos, ¿no? Viene a mi mente ahorita el famoso Apgar que se hace y también son indicadores muy importantes, ¿no? Ok, un Babinski para ver cómo están estas conexiones neuronales entre otros reflejos que se pueden ir identificando y nos ayudan a esto, ¿no? Así es, y justamente sobre eso va la siguiente pregunta acerca de qué métodos de evaluación considera más confiables para realizar un diagnóstico temprano. Bueno, pues aquí no me puedo centrar de la misma forma en un solo método, ¿no? Porque es algo muy amplio, es algo que tenemos que observar desde diferentes puntos. El primero y lo que yo considero primordial es acudir a tiempo, ¿no? Que en cuanto nosotros empecemos a identificar estas señales de alerta, que no hablan o nos forma más de dos palabras, podemos acudir a tiempo y con el especialista adecuado. Hay muchos mitos y de pronto acudimos con la vecina, con el familiar, con alguien que ya atravesó por lo mismo y recibimos información pues muchas veces errónea, ¿no? Con la mejor intención, pero errónea, ¿no? Y muchas veces está esta frase de ya pasará, ya hablará, tenle paciencia, no todos hablan al mismo tiempo. Entonces es importante una, que acudamos a tiempo. Y la mejor evaluación que yo considero es la que integra todas las partes. Una y que considero fundamental es la observación en los contextos reales y que eso a veces es bien complicado que lo logremos como especialistas, porque una cosa es dentro del consultorio, ¿no? Dentro de un área aparte y la otra es cuando están dentro del salón, dentro de la guardería, de la casa, o cuántas veces preguntamos y decimos, es verdad que no habla y la mamá, no, qué raro, porque en casa habla, ¿no? En casa lo sabe hacer, ¿no? Sabe sumar, puede hacer esto. Entonces hay mucha contrariedad entre las cosas que nos pueden estar diciendo a lo mejor la escuela y la familia y no alcanzamos a integrar esta situación. Entonces, una herramienta fundamental es la observación para poder confirmar cómo están estas conductas en sus diferentes contextos. Otra muy importante que considero es la entrevista.
Y en la entrevista no se trata de buscar culpables, ¿no? Porque obviamente aquí vienen preguntas de si hay antecedentes familiares en la familia del papá, en la familia de la mamá. Y no es que estemos buscando culpables, sino que estemos buscando entender, armar el rompecabezas que nos permita comprender por qué, cómo y cuándo están presentes todas estas conductas, ¿no? Que nos permita rescatar esta información desde antes del embarazo, durante el embarazo, posterior al embarazo, estas pruebas que se le aplicaron, si ya existió un tamizaje auditivo, ¿no? Que nos permita descartar que cuando decimos Juanito, 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 es porque no hay una asociación entre Juan y yo y no porque no me escucha, ¿no? Entonces, esto es bien importante. En la entrevista también rescatamos sobre estos estilos de crianza, las habilidades, lo que puede, lo que no, y hasta estos hitos del desarrollo. Y nos permite ir comprendiendo, bueno, aquí desde el desarrollo motriz, el control cefálico no lo lograba, ¿no? El control de esfínteres no lo lograba. Entonces, es bien importante ir integrando toda esta información. Las pruebas estandarizadas es otro recurso y es bueno, es útil, sin embargo no es el único y no se puede ocupar solamente una herramienta, ¿no? Tenemos que irla compaginando con todo lo demás, pero tenemos pruebas que nos permiten medir desde el cociente intelectual hasta la atención, habilidades, motrices, conducta adaptativa, que nos permite ir integrando la información. Entonces, creo que desde ahí es importante. Y también depende de la edad del niño. Si ya estamos en una edad escolar, por supuesto que aquí va a ser bien importante estas pruebas pedagógicas que nos permitan conocer cómo está su atención, su memoria, su rescate de información, dónde están presentes estas situaciones o dificultades. Evaluaciones del desarrollo que nos permitan ir comparando, sobre todo en edades de lactantes y preescolares, cuál es el hito del desarrollo y si está presente o no está presente, ¿no? Estos reflejos que ya mencionaban, ¿no? Ya tenía que desaparecer y sigue presente, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ya desde ahí es una señal de alerta. Existen, por supuesto, escalas y cuestionarios a papás y docentes que nos permiten rescatar cómo lo está viendo y viviendo el docente en el aula, la familia y, por supuesto, ir integrándolo con lo que ya nos están diciendo. Pero aquí también considero que a veces es importante darles información al docente y a la familia porque vienen algunas preguntas que se vuelven complejas, ¿no? Para entender y que termino respondiendo pues como al azar, ¿no? O de forma arbitraria. Y es bien importante que cuenten con información clara y precisa de qué es lo que quiero o qué es lo que estoy indagando con esa pregunta. Y por supuesto que acudamos a los especialistas apropiados. No somos todólogos, ¿no? Tenemos un área específica donde por supuesto que buscamos seguirnos preparando, capacitándonos, leyendo, informándonos, asistiendo a diplomados, cursos y demás. Sin embargo, si yo observo una dificultad en el lenguaje, tengo que canalizar al terapeuta del lenguaje, ¿no? O que sea el PAIDO, porque además muchos de estos trastornos requieren de un medicamento, requieren de seguimiento, requieren de terapias, y aquí va a ser importante que el especialista sea quien decida, ¿no? Si va a requerir o no va a requerir medicamento, de si requiere a lo mejor de un encefalograma, de alguna otra prueba. Entonces, por eso también esta evaluación entre diferentes profesiones se vuelve importante. Por supuesto, doctora, creo que esta evaluación integral y multidisciplinaria va a ser fundamental, ¿no? No, como usted dice, no podemos decir, ah, bueno, solo con esta prueba y ya, ¿no? Sería muy sencillo. Bueno, ya está eso, ¿no? Pero bueno, vamos a que es una mirada desde diferentes ángulos, ¿no? Para poder observar justamente vaya, si hay una coherencia entre pruebas, entre lo que dice el papá, lo que dice el docente. Nada más así en lo que usted estaba comentando, doctora, venía a mi mente una situación similar en donde se aplicó, si no mal recuerdo, Conners, ¿no? Sí, es una prueba para docentes. Y el alumno tenía fácil unos 10 docentes, ¿no? Y cada opinión era diferente, ¿no? O sea, con un docente sí participaba, con el otro no, y en receso sí, y cuando estaba con el otro docente no. Entonces, creo que desde ahí también, pues, desde luego, ¿no? Hay un reto en esta observación clínica. Y que bueno, en esta evaluación pues tendría que, como dice bien la doctora, no armar el rompecabezas.
Claro, sobre todo eso, entender de que sí existen varias pruebas, pero verlo de diferentes enfoques, desde áreas multidisciplinarias, nos ayudan todavía a dar una mejor atención, un adecuado tratamiento y sobre todo, ¿no? Encontrar este equilibrio que existe, ¿no? Hay que entrevistar a los papás, obviamente sería lo ideal con los maestros porque son quienes también lo tienen allá, hablando justamente en la etapa escolar. Pero si todavía no está en la etapa escolar, bueno, ver cuál es todo este proceso del desarrollo que está teniendo en casa para darle un seguimiento, qué es lo que ya debería de estar haciendo, como yo mencionaba, doctora, ¿no? Qué cosas ya deberían de estar desapareciendo, pero continúan. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esta observación directamente desde casa, ¿no? Para poder dar ese seguimiento. Así es. Doctora, a mí me surge una duda respecto a la evaluación. ¿Usted consideraría que un diagnóstico temprano puede ser dinámico? Es decir, que más adelante o con el paso del tiempo puede irse ajustando. Claro, bueno, un diagnóstico, de hecho, en muchas ocasiones no se aperturan o no se logra ese diagnóstico de forma oportuna. ¿Por qué? Porque el desarrollo, te mencionaba, es bien complejo y lograr llegar a este momento preciso y exacto llega a generar muchas dudas, ¿no? Una, el médico lo ve 5 o 10 minutitos, ¿no? En consulta. La otra, hay mucha discrepancia entre todas estas situaciones y además muchas veces se vuelve dinámico por la parte de la intervención, ¿no? Empieza a ver esta intervención y empieza a cambiar. Entonces, por supuesto, creo que es dinámico desde el hecho de que estamos trabajando y atendiendo a un ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto que si a lo mejor ahorita estoy determinando que es un nivel 3, ¿no? Se espera que con el apoyo adecuado, el apoyo oportuno, toda esta necesidad de apoyo pueda ir aminorando, ¿no? Lo que sí, pues no desaparece en la situación, ¿no? O sea, no es, era TEA y ya mañana ya no es TEA, no. Muchas veces sí se llega a tener algún diagnóstico erróneo y es por esta situación que se pasa, pero recordemos que el trastorno es una situación o una condición que nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Que sí, con el apoyo, recurso y acompañamiento oportuno y adecuado, todas estas situaciones se espera que vayan mejorando, que vaya teniendo impacto en la vida del niño y pueda ir agarrando él mismo estrategias para hacer frente a la situación o complejidades que enfrenta. Inclusive, ¿no? Sobre todo hablando de trastornos del lenguaje, ¿no? Que ahí puede variar un poquito, ¿no? Porque podría parecer, yo siempre he dicho, ¿no? En algunos casos de que podría haber una dislalia transitoria en lo que está adquiriendo el lenguaje, ¿no? Y simple y sencillamente es solamente el proceso de la adquisición del lenguaje y hay un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces creo que también depende mucho la etapa en la que se encuentre el niño para poder hacer esta evaluación o revalorar para ver qué cambios puede estar presentando, sobre todo por algunos otros tipos de trastorno que un diferenciador muy importante ahí es el contexto de edad y la madurez digamos, ¿no? Para que nos entiendan el cerebro, ¿no? Los cambios que se van suscitando en este momento para que se puedan presentar varios elementos, ¿no? Y justamente, ajá, sí, doctora, ¿iba a Perdona, y decir si me algo? permites hacer otro comentario, justamente al respecto de esto, por ejemplo, hay trastornos como el TDAH, ¿no? Que muchas Ujú. veces el médico se espera hasta posterior de los 6 años, porque está en un proceso completamente normal y madurativo, en el cual le cuesta trabajo poner atención, se para con frecuencia, porque la forma en la que está aprendiendo es completamente sensorial, motriz y requiere de esta maduración, ¿no? Entonces, pues el cerebro está en proceso de maduración y evidentemente las conductas que está presentando son normales, que ya nos puede dar señales de alerta y decimos, híjoles, que sí, es verdad que pierde atención, pero hay otros foquitos de alerta, claro. Sin embargo, por eso no se brinda un diagnóstico previo. También el caso de, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje, ¿no? Ujú. Cuando estamos aprendiendo a leer y escribir, es normal que rotemos las letras, que las invirtamos, que lo juntemos, que tomemos el lápiz con el agarre cilíndrico. Es completamente natural, todos lo hicimos, pero está este proceso evolutivo, ¿no? En donde a lo mejor si ya empiezo a identificar a este niño, a esta niña, le cuesta más trabajo, ¿no? O sea, los demás ya agarraron, ya tienen el agarre tripoide, pero este pequeñito no. Puedo ir teniendo señales de alerta, pero aún no es catalogado como un trastorno, ¿no? Porque evidentemente está en un proceso madurativo y donde, como mencionaban, la maduración la logran los niños en sus diferentes momentos, etapas, y ahí sí influye el contexto, ¿no? Que tanto contexto o apoyo tiene este pequeñito que ya lo logró rapidísimo
y este otro que le está costando un poco más de trabajo. Entonces creo que también por eso es lo complejo del brindar un diagnóstico. Sí, creo que ahí es donde aplica también un diferencial, ¿no? Para poder identificar qué elementos o qué situaciones están presentes en el niño y empezar a hacer una evaluación. Yo siempre he dicho, ¿no? Que es una evaluación constante. Como bien hay niños que aprenden a leer muy rápido, como hay niños que tardan un poquito en leer, pero digo, tardan un poquito en leer dentro del mismo proceso. No es lo mismo que un niño de, ejemplo, de 10 años todavía no pueda leer, ¿no? A un niño de 6 años, 7 años que todavía está aprendiendo, entonces creo que depende mucho de Exactamente. estos elementos, pero también y hay indicadores, ¿no? Que se está trabando mucho, ¿no? O las palabras trabadas sí se traba, ¿no? Y entonces creo que hay que empezar a identificar eso y bueno, prácticamente sería esa parte. Y justamente hablando de estos elementos me llevaba a la siguiente pregunta que me gustaría realizarle y es, ¿de qué forma la intervención temprana puede prevenir la aparición de dificultades secundarias como problemas de conducta, autoestima o rendimiento escolar? Adelante, doctora. Ok, creo que aquí es importante que identifiquemos cómo es el cerebro del niño, ¿no? El cerebro del niño, a diferencia del adulto, es un cerebro en un continuo desarrollo, ¿no? Donde hay modificaciones y cambios constantes, donde está esta famosa plasticidad cerebral que si bien continúa en años posteriores, este es el momento donde puedo ir apoyando de forma mucho más intensa y oportuna al niño, donde hay una maduración progresiva, ¿no? Todos los días están pasando cosas maravillosas e increíbles en su cerebro. Entonces, creo que desde aquí es por qué es importante la intervención temprana, ¿no? Cuando yo empiezo a identificar que tiene dificultades para socializar, para caminar, para que se tropieza con todo, que no coordina, que le cuesta trabajo la adquisición de el comprender dónde tiene que ir al baño, el control de esfínteres y demás, surge la importancia de esta intervención temprana. Es una evaluación oportuna donde identificamos los objetivos o las dificultades y a partir de ellas se plantean objetivos, ¿no? Que van a permitir al niño, a la niña y a la familia y la escuela adquirir herramientas para ayudarle. Algo que ocurre mucho en lenguaje, ¿no? Sé que tengo dificultades para decir la R y entonces adquiero estrategias compensatorias, ¿no? No voy a decir carro, pero te voy a decir auto y es lo mismo, ¿no? Porque ya sé que tengo una dificultad, ¿no? Entonces, son todas estas situaciones que les permiten a los niños irlas adquiriendo, ¿no? De forma, pues, muy increíble cómo ellos mismos van aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es lo que me cuesta trabajo? Pero también cuáles son las estrategias que puedo ocupar, ¿no? Y obviamente, entre más oportuno sea, una, esta parte que mencionas de la autoestima, ¿no? Porque finalmente nos percibimos a nosotros mismos de acuerdo a los resultados y a lo que observamos del contexto, ¿no? Entonces, cuando entro a preescolar, a primaria y no me entienden, ¿no? Empieza a surgir justamente toda esta frustración, esta ansiedad, pues ya mejor ni hablo, no tengo amigos, y se va volviendo como una bolita de nieve cada vez más grande. Cuando se interviene a tiempo, podemos empezar a disminuir estas dificultades, ¿no? A darle estrategias o bien empezar a ayudar en este proceso madurativo. Si hay dificultades motrices, se elabora un programa motor en donde el niño puede empezar a madurar estas situaciones, ¿no? En el lenguaje, lo mismo, en el aprendizaje, ¿no? No se trata de ir adelantando procesos, sino de eso que se tiene que estar logrando, por ejemplo, el juego simbólico. Creemos estrategias para que pueda desarrollar ese juego simbólico y no sea un impedimento posterior cuando tengo que jugar con mis compañeros, ¿no? Cuando tengo que estar con ellos. Sí, Sí. ujú, sí, adelante, adelante. Sí, es más bien como esta, bueno, entiendo que esta intervención temprana se orienta hacia las alternativas que pudiera tener el infante mientras sucede este desarrollo o, pues ahora sí como dice la doctora, ¿no? Mientras más oportuno, pues tiene más oportunidad de que entre en el hito o en la etapa. ¿Es así, doctora? Claro, y no solamente para el menor, para el alumno, ¿no? También va a ser estas estrategias para la familia, ¿no? Estas Ujú. estrategias para los docentes, ¿no? Para los cuidadores, que puedan contar justamente con recursos para saber cómo y en qué momento apoyarlo, ¿no? Por ejemplo, para favorecer el gateo. ¿Cómo le puedo hacer en casa
para que mi niño pueda desarrollar gateo, ¿no? Hay una estrategia con una pelota de, por ejemplo, de pilates, donde lo agarramos de esta parte de atrás y le permitimos este movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia? Si la familia no le informamos de que es importante que en lugar de que solo señale, le demos la leche, el objeto o lo que está pidiendo, le damos herramientas, por ejemplo, un sistema alternativo de comunicación, si es que no va a poder este desarrollo del lenguaje, ¿no? O este del lenguaje es muy mínimo, no es entendible. Y yo lo compenso con un llaverito de comunicación, con un sistema alternativo de comunicación. Ahí es donde no estoy impidiendo su dificultad para comunicarse con otros, ¿no? Para pedir lo que solicita, al pedir lo que quiere y esta forma de interacción con los demás. Entonces nos da estrategias a todos, ¿no? Obviamente al menor, madurar las áreas que se requieren para poderlo ir alcanzando, intervenir a tiempo con la familia, estrategias de cómo apoyar desde casa y a la escuela, ¿no? Cómo vamos a poderlo ir incluyendo sin necesidad de que a lo mejor tengamos que tener 10 trabajos por día con ese niño, que evidentemente estamos viendo una complejidad. Claro, sobre todo es esta parte, ¿no? De integrar, formar y empezar a generar estas mismas estrategias, como bien mencionaba doctora, ¿no? Estas alternativas que pueden existir para que se pueda entablar una comunicación y el niño no encuentre esta limitación, sino no solamente estar como que señalando, ¿no? Sino también estas cuestiones simbólicas, estas maneras alternantes sería, ¿no? Para poder identificar qué es lo que quiere, cómo comunicarse y sobre todo también estrategias, ¿no? Yo siempre digo que cuando los bebés están pequeñitos, los papás juegan con ellos, ¿no? Y ese juego también es muy simbólico porque estamos haciendo tono muscular, estamos checando reflejos, o sea, lo hacemos de manera muy indirecta y ahí es donde nos podemos percatar de varias cosas. Así es, ¿no? También promoviendo que evitar la frustración, ¿no? O la ansiedad, incluso el estrés en el infante, ¿no? Para que también pues pueda tener este desarrollo de la manera más adaptativa, ¿no? Y funcional para la familia y para los que están a su alrededor. Y doctora, tenemos una última pregunta en donde le pedimos que si nos puede explicar de manera general en qué consiste la intervención temprana en el contexto de los trastornos del neurodesarrollo y sobre todo cuáles son sus principales objetivos clínicos y educativos. Claro, pues se comienza por una evaluación en las diferentes áreas del desarrollo, en donde podamos identificar cuáles son las conductas que no se están presentando o bien aquellos reflejos que continúan presentes que ya no deberían de estar, ¿no? Todas estas discrepancias entre lo que debería de ser de acuerdo a los hitos del desarrollo y la forma en la que se está presentando. Se hace una evaluación desde los diferentes contextos, la escuela, la familia, si es que ya, por ejemplo, asiste a alguna instancia, ¿no? Como guardería, lactante y demás, cómo está haciendo esta situación y se elabora unos objetivos, las cuales van a tener como función poder ir impactando en cada una de estas áreas, ¿no? En las dificultades identificadas en lo motriz, qué acciones o qué actividades se pueden realizar de tal forma que le puedan ir ayudando al menor a estimular estos, o alcanzar estos hitos que no están presentes o que no se están logrando y que van a repercutir en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el no gatear nos va a dificultar después en la ubicación de donde me encuentro, ¿no? Me va a repercutir en la ubicación en mi cuaderno, me va a repercutir en la lectura y escritura. Entonces, poder ir dando estas herramientas de tal forma que se puedan alcanzar. Y se trabaja siempre en compañía de la familia, ¿no? Porque es sumamente importante que estas estrategias y actividades se puedan ir replicando en los contextos familiares, que adquieran herramientas, porque muchas veces al saber de un posible trastorno hay una sobreprotección, ¿no? Los cuidamos, los queremos meter en una esfera y entonces también se brinda esta información desde las características del trastorno, las características que puede presentar su niño y cómo podemos empezarlo a estimular o trabajar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que el evaluar diferentes áreas nos ayuda muchas veces a que podamos identificar justamente varios elementos, cuáles son esos objetivos que se pueden empezar a trazar desde que empezamos a identificar algunas dificultades que se puedan estar presentando en los niños y sobre todo esta parte, ¿no? Yo digo,
ese ojo clínico, ¿no? Tanto el ojo clínico que tienen los papás como los especialistas de identificar qué es eso que creo que no debería de estar pasando y muchas veces es como que hacerle un poquito de caso a ese instinto porque es la única manera, ¿no? Decir, ok, creo que ya tiene ciertos meses y veo que no puede sostener su cabecita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es normal? ¿No es normal? Y cuestionarse y sobre todo ir con un especialista, eso ayuda mucho a que se pueda diagnosticar y se pueda dar un adecuado tratamiento en función a lo que se esté presentando. Así es, pues ahora sí que agregando a esto, creo que también es importante destacar que lo que se espera es que haya un desarrollo máximo de su potencial, ¿no? Tal vez no normalizar pues estas retrasos, si se podría decir, en las etapas del desarrollo, sino buscar estas alternativas que ayuden a tener esta funcionalidad en sus ámbitos, en sus diferentes ámbitos. Claro, y también algo importante de la intervención temprana es que se puede iniciar aún antes del diagnóstico, ¿no? O sea, no nos esperamos a que nos digan, Ujú. tiene TDAH, tiene TEA, tiene algún trastorno, sino que se puede empezar a intervenir a partir de las conductas que se están presentando. Y obviamente comprender que va a ser un trastorno, va a ser algo que va a persistir a lo largo de la vida del niño, pero sí que cuente él con habilidades para poderse desenvolver y por supuesto que aquí viene la segunda parte que es la de la inclusión, ¿no? Poder también disminuir estas barreras que hagan que haya este choque, ¿no? Entre cuando el niño llegue y allá existan las burlas o prácticas de pedagógicas o de crianza o de diferentes contextos, todas estas barreras que puedan impactar, ¿no? Así es, doctora. Creo que es muy interesante este tema. Nos podríamos ir muchísimo más hablando de todos estos temas y pues le agradecemos mucho por sus respuestas, por ahora sí que compartirnos parte de su experiencia y de sus conocimientos. Y a continuación nos gustaría ir a la siguiente sección llamada Pregúntale al especialista. Vamos. Bien, pues estamos de vuelta en esta sección de Pregúntale al especialista y pues les comento que en esta sección nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos hacen llegar con la finalidad de que en conjunto con nuestra experta podamos brindar algún consejo, alguna estrategia de cómo hacer frente a ciertas situaciones. Y pues la pregunta que nos hicieron llegar es: ¿qué estudios o evaluaciones se utilizan durante el proceso de intervención temprana? La escuchamos, doctora. Suelen utilizarse mucho las escalas de desarrollo o evaluaciones del desarrollo que nos permiten justamente ir contrastando lo motriz, el lenguaje, la cognición, su social, lo emocional, la autonomía, cómo se está presentando y es base para poder determinar qué situaciones ya no tendrían que estar y qué situaciones continúan o qué dificultades está teniendo. Entonces, es una de las más comunes, evaluaciones en el área de lenguaje y comunicación para identificar desde los fonemas, toda esta expresión y comprensión de la evaluación que se está dando, la articulación, la pragmática, la organización, como les mencionaba, desde una entrevista que nos permita rescatar las situaciones del contexto, todas las situaciones que se están viviendo en la familia, los antecedentes familiares, los hitos, cómo fue el proceso de desarrollo durante el embarazo y posterior pre, per y post. Se llegan a realizar tamizajes auditivos cuando es que así se requiere, ¿no? Porque tenemos que descartar que la parte sensorial
no sea ahí la causa. A veces no es que no comprenda su nombre o que no lo esté asociando, sino simplemente no hay esta escucha y pues en muchos de los casos se carece de esta evaluación, ¿no? Porque hace ratito hablaban del APGAR, llegué a mencionar el tamizaje auditivo y sin embargo en muchos casos no se realiza, ¿no? Entonces cuando hay sospecha se hace esta situación. La observación es fundamental, el entorno en casa, en preescolar o en lactantes, el crear la situación o simular una situación es sumamente importante para poder identificar cómo se está comportando. Obviamente siempre nos vamos a un proceso de familiarización, ¿no? Tanto con la familia como con el pequeño para que podamos obtener lo más natural posible la conducta. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo en este punto porque no solamente son poquitas áreas a evaluar, ¿no? Podemos empezar desde lo más simple e irnos a lo más complejo, ¿no? Que si le digo su nombre, emito ruidos y no voltea, bueno, entonces podemos ir empezando por ese lado, ¿no? Y tenemos otra pregunta y dice, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar y qué evaluaciones pueden aplicar los docentes de apoyo de USAER? Doctora, ¿le escuchamos? Ok, como docentes de apoyo de USAER, aquí tenemos una limitante que no está dentro de nuestra función, la aplicación de estas pruebas, ¿no? Por lo menos no, por ejemplo, un WIS o un Batel, un EDI, ni siquiera estamos en ese periodo de tiempo. Entonces, aquí yo sugeriría que verifiquemos bien cuál es nuestra operatividad, cuáles son nuestras funciones, porque muchas veces cambia hasta por estado, ¿no? Entonces, que podamos tener bien claridad de qué sí puedo, qué no puedo hacer. Como docente de USAER, lo que podemos aplicar son estas pruebas pedagógicas que nos permitan observar desde cómo está la atención, ¿no? ¿Cuánto tiempo el niño está atento a la consigna? El seguimiento de instrucciones, ¿cuántas consignas nos logra rescatar? ¿No? Cuando yo le digo, saca tu cuaderno, escribe la fecha y ponlo de color rojo, ya di tres consignas, ¿no? Entonces, evidentemente, me observo hasta cuál se quedó, cuál logró, qué recursos tiene, si imita, si voltea o si de plano ya mejor se queda sentado, ¿no? La parte de la memoria, ¿no? De los estilos de aprendizaje, el poder rescatar cómo está en nivel pedagógico desde el agarre de lápiz, la postura que adquiere, la segmentación de su hombro, codo, muñeca, ¿no? Dedos, si ya lo logra, creo que nos podemos ir más a cuestiones meramente cualitativas y no podríamos contar como tal con una prueba que yo les pueda decir lo podemos aplicar. Sé que desde la función de psicología está a lo mejor más esta posibilidad de poder aplicar este por ejemplo, un quiz, ¿no? Poderlo aplicar, ¿no? Sin embargo, es importante que chequemos cuáles son nuestras funciones, qué sí podemos hacer, qué no, para no invadir justamente esta situación y más porque en ocasiones, como docentes de USAER, no tenemos un espacio propio o propicio para hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, hay recreos, hay cambios de clase, hay muchas situaciones donde indudablemente va a pegar a la cuestión de cómo salga el resultado en la prueba. Y recordemos que hay pruebas, por ejemplo, el WIS no se puede aplicar después de cierto tiempo. Entonces, si yo lo aplico y lo aplico mal y lo quemo, por así llamarle, ya no se va a poder utilizar hasta un paso de tiempo. ¿Por qué? Porque ya habitué o voy a generar esta habituación, este acercamiento a los instrumentos que ocupamos, a los cubos y a las situaciones. Entonces, pero creo que como docentes de apoyo tenemos una ventaja que a veces no tienen los doctores, médicos y demás, que es el poder estar con el niño, ¿no? Conocemos a la familia, conocemos en el salón, conocemos al niño y lo observamos en receso, lo observamos en aula, lo observamos en sus diferentes contextos de educación física y de ahí podemos rescatar mucha información. Y sobre todo, creo que nos queda poder marcarle a las padres de familia desde el área en la que estemos. Sobre todo, creo que preescolar es un área donde podemos empezar a identificar muchas señales de alerta, ¿no? Y poder mencionarles estas situaciones a los padres de familia, no como un sospecho que su hijo tiene TEA o sospecho que su hijo no escucha o sospecho X diagnóstico, sino poder decir nosotros,
las conductas, ¿no? Y llevarlos a que ellos mismos identifiquen. Usted ya había notado en casita y a veces uno jala y ellos se van con infinidad de, ay, sí, ¿qué cree? Y aparte no dice esto, y aparte esto y esto, ¿no? Entonces, y con eso poderlo sensibilizar a lo necesario que es acudir con el especialista, porque también como docentes no diagnosticamos, ¿no? Sí podemos vernos o saber estas señales de alerta y decir, híjole, ha ido sucediendo estas situaciones, sin embargo, no podemos decir, ah, esto es característica del TEA, ¿no? O esto es TDAH, ¿no? Es importante también hacer un diagnóstico diferencial y ese lo hace el especialista, ¿no? Donde se basa de diferentes pruebas, estudios, para poder descartar o identificar si es o no es, ¿no? Y a veces hasta este periodo de tiempo que mencionábamos por la edad, ¿no? O sea, hasta dónde esto es una cuestión meramente madurativa y tenemos que dar más tiempo. Entonces, pues creo que sería imposible darles un nombre exacto, sino que podamos observar y evaluar todas las áreas, todos los contextos y en Usaer identificar muy bien estas barreras para el aprendizaje y la participación, que nada tienen que ver con el niño, sino por el contrario con los contextos, ¿no? ¿Qué barreras están impidiendo o dificultando la socialización, la participación y el aprendizaje de ese niño o de esa niña? Muy interesante, ¿no? Sobre todo observar estas situaciones, ¿no? Como bien mencionaba, yo creo que desde el momento en el que entra, güey, contacto, guardería, preescolar, empezar a identificar, y ahorita se me vino a la mente, ¿no? El proceso de lateralidad, ¿no? La dominancia, porque ahí podemos identificar primeramente cómo está ya la parte motora y ejecutiva, y eso también es un gran indicador que nos puede empezar a ampliar este panorama para poder ir apuntando a qué probablemente podría estarse presentando en esa etapa. Y como bien mencionaba doctora, no puede ser algo madurativo simple y sencillamente, y que darle nada más ese periodo de tiempo para que se restablezca, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, o hay alguna complicación que se está presentando ahí. Así es, Pedro, creo que pues el acompañamiento también es algo muy importante y creo que en este caso, pues un docente de apoyo tiene esa oportunidad, ¿no? De acompañar, de observar y de estar muy, muy presente o muy de cerca, ¿no? En el desarrollo del infante. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas y pues ahora me gustaría dar paso a las preguntas de nuestra audiencia, si les parece bien, ¿sí? Ok, Ok, vamos. vamos. Claro. Ok, tenemos la primera pregunta y Edith Arias Guajardo nos pregunta, ¿quién puede orientarte o a dónde acudir cuando algo no está bien? Mi hermana siempre consultó con pediatra y él le dijo, todo está bien, es porque nació en pandemia y no supimos a quién más buscar. Han pasado 6 años y aún no se pueden hacer, han pasado 6 años y aún no se puede hacer un diagnóstico. Adelante, doctora. Claro, bueno, aquí no tengo como más características del caso, ¿no? Para poder hacer como una orientación más específica. Sin embargo, casos como ese he escuchado muy frecuentemente, ¿no? Tenemos un sistema de salud donde a veces nos queda en deuda esa situación, pero comúnmente suelo mandar con el paido psiquiatra, ¿no? Que es quien podría determinarnos por lo menos un posible trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y o canalizarnos cuando requieren de algún otro acompañamiento. Muchas veces ellos se basan o se apoyan del neurólogo, ¿no? Que puedan apoyarse, pero creo que aquí algo fundamental es que pues quizá no nos quedemos con una opción o no nos quedemos con el ya está bien cuando yo voy a casa y veo y regreso las dificultades en mi pequeño, ¿no? Y veo que estas situaciones persisten pese a las recomendaciones. Y por supuesto, aquí sí ya aplicaría la intervención temprana, ¿no? Entonces, donde todavía no cuento un diagnóstico, no sé a dónde ir, no sé a dónde caminar, sin embargo, ya la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, ya la terapia, la estimulación en las diferentes áreas del desarrollo va a empezar a dar resultados, ¿no? Y obviamente que nos orienten para saber sobre cómo yo tengo que hacer las cosas, ¿no? Porque de pronto empezamos a escuchar voces de todos lados, ¿no? Que nos dicen, no, pues es que no lo presiones, ¿no? No, pues es que déjalo, no, pues es que ayúdalo, ¿no? Cuando evidentemente tenemos que ir haciendo
evitar esta sobreprotección o evitar hacer todo por ellos porque le vamos restando funciones, ¿no? Entonces, le voy modelando, le voy ayudando, pero aquí es donde van a entrar las estrategias, ¿no? Ah, bueno, no puede atar sus agujetas, pero espere, primero vámonos al aserrín, ¿no? Para que tenga esta experiencia sensorial. Ah, bueno, después vámonos al agarre de pinza, ¿no? Y hay unas pinzas bien chiquititas de madera, ¿no? Pero son estos materiales o estas estrategias que no son como del otro mundo y sin embargo no las conocemos y que nos van a ir guiando para poder saber acompañar a nuestros pequeños en estos procesos, ¿no? Porque si no se frustran ellos y nos frustramos nosotros y lamentablemente sí, es muy común que nos digan el diagnóstico de mi hijo lo recibí a los 8 años, ¿no? O el diagnóstico de mi hijo tiene 12 años y siguen diciéndome que es probable tal, ¿no? Probable tal cosa, pero no nos llegan a un dictamen, ¿no? Entonces, pues lamentablemente es algo complejo y los centros de salud generalmente están muy saturados de gente también para llegar a este diagnóstico. Ok, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y pues tenemos otra pregunta que nos hace llegar Ángel Osorio. Él dice, ¿existe el riesgo de sobrediagnóstico o etiquetamiento temprano que condicione las trayectorias escolares y sociales de niñas y niños? Lamentablemente, considero que sí, ¿no? Y sobre todo, muchas veces es a veces desde el diagnóstico, ¿no? Recordemos y pongámonos desde el docente, ¿no? Desde la primera persona que estamos a cargo del niño, sobre todo porque se ha difundido información y eso está perfecto, ¿no? Porque nos permite conocer de diferentes trastornos, situaciones y condiciones que enfrentan las personas. Pero sí, de pronto ya todo mundo tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? O no nos mira a los ojos y es TEA, ¿no? No le gusta, no sé, la papilla, tiene TEA, ¿no? Tiene trastorno del espectro autista. No juega con sus amigos, tiene TEA, ¿no? Y entonces nos vamos, y es una sola característica o dos características que se presentaron en un momento, en una etapa, y ya nos vamos a diagnosticarlos, ¿no? Entonces, sí, sí existe este riesgo, por eso lo importante es acudir con el especialista y que sea él el que arme este rompecabezas y el que también cuando yo le digo a la familia, oiga, sospecho de que hay, o he notado, ¿no? Que hay situaciones como que le está costando mucho trabajo aprender, dificultad para socializar con otras personas, que ya tiene tantos años y no habla, pero nada más le estoy haciendo ver las conductas que están presentes en el niño, más no le estoy diciendo la etiqueta ni nada, porque de lo contrario, pues ya desde ahí muchas veces llegan los papás con el especialista a decir, es que mi hijo tiene TEA, ¿no? O mi hijo tiene TDAH. Y no es de esa forma, es importante acudir al especialista. Muy bien, doctora. De hecho, sí, creo que, pues, así como usted dice, ¿no? El etiquetamiento, desgraciadamente, sí va a estar. Creo que los estigmas todavía tenemos una lucha contra ello. El hecho de suponer, ¿no? Por una característica en especial. Entonces, pues creo que ese también es un trabajo de todos y todas, ¿no? Doctora, por ahí nos va a quedar pendiente una preguntita, a ver si nos apoya para que la podamos responder posteriormente. Por el tiempo, nos gustaría también saber acerca de sus recomendaciones, doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones acerca de este tema que acabamos de abordar, ya que muchas personas, pues a lo mejor es la primera vez que escuchan acerca de esto, o también pues puede ser que ya estén familiarizados? La escuchamos, doctora. Ok, bueno, creo que es fundamental la información, ¿no? La información de fuentes reales, de fuentes confiables para poder seguir apoyando. Otra parte que creo que ayuda en la mayoría de los trastornos es el uso e implementación de rutinas. La rutina nos da mucha estructura, nos permite hasta una estrategia para comunicarnos, para ampliar el lenguaje, para socializar. Entonces, creo que una herramienta muy importante es esta, es una rutina, a mí me gusta hacerla de forma visual. Podemos comenzar por el objeto, ¿no? Es decir, el vaso con el que desayuna lo pego ahí. Posteriormente puede ser la fotito del niño desayunando y después ya puede ser cualquier imagen desayunando y hasta ya posteriormente ya nada más la leyenda desayuno, ¿no? Y la hora en la que se hace. Entonces, la rutina me parece que es algo sumamente importante.
que tengamos un buen código de comunicación, ¿no? Que nos aseguremos que el niño o la niña puede comprender lo que le estamos diciendo y que tiene una forma de regresarnos la información, ¿no? Porque si no, no es comunicación, si nada más yo le digo, pero de la otra parte no está siendo funcional, ¿no? Y aquí es donde podemos ocupar algunas otras estrategias para ampliar esta comunicación. La estructura temporal, ¿no? En cualquiera de los trastornos, llámese de aprendizaje, de TEA, TDAH, nos ayuda mucho saber cuándo tengo que hacer algo, ¿no? La claridad, ¿no? ¿Qué, cuándo y cómo lo tengo que hacer? Entonces, aquí me ayuda mucho en la parte de los relojitos, por ejemplo, de arena, ¿no? Que le permita al niño ir sabiendo, tengo este tiempo para hacer dicha actividad. La estructura espacial, ¿cómo tiene que estar mi espacio? A lo mejor solamente puedo sacar mi cuaderno porque es algo muy común que los chicos que tienen algún trastorno y a veces en general tengamos todo lleno el escritorio de todas las cosas y evidentemente ni siquiera tengo esta oportunidad. Otra cosa fundamental es que conozcamos al niño, ¿no? Y que lo veamos siempre como un ser humano, que lo conozcamos en que no solamente tiene áreas de oportunidad, sino que también tiene un montón de cosas que enseñarnos, ¿no? Y tiene un montón de cosas bien bonitas y que rescatar de él, y creo que de esto parta cualquier programa, ¿no? Y cualquier actividad que hagamos, y sobre todo que no nos olvidamos que son niños y que toda herramienta que ocupemos tiene que ser lúdica, tiene que ser divertida y entretenida, ¿no? Porque si yo lo voy a hacer sabiendo que estoy lista para fracasar, pues no lo hago. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias doctora y estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Y ya para finalizar me gustaría si nos pudiera dirigir algunas palabras para la emisión del día de hoy. Adelante, doctora. Tu micrófono está apagado. Ok, doctora, le decía que gracias y estoy seguro de que estas recomendaciones serán de gran ayuda para nuestra audiencia y si pudiera dirigir algunas palabras para despedir la audiencia del día de hoy. Pues solamente muchísimas gracias por la oportunidad, por seguir informando, ¿no? Porque como universidad tienen este reto de informar y de difundir información. Eh, Les agradezco esa oportunidad y pues creo que solamente nos queda seguirnos informando, seguirnos capacitando, actualizando constantemente y que antes de toda dificultad que veamos en el niño, veamos sus oportunidades, acudir con los especialistas adecuados y pues buscar y seguir caminando en este proceso, que todavía nos queda mucho por recorrer. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Y pues queremos hacer la entrega de un reconocimiento, si nos permite leerle. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la doctora Angélica González Ramírez por su destacada participación como ponente en el programa especial Trastornos del Neurodesarrollo y Estrategias de Intervención Temprana, dentro del marco del 15 aniversario de la Universidad IEXPRO, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 3 de febrero del 2026. Por ahí se lo vamos a estar haciendo llegar, doctora. Y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad IEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de nuestra comunidad para mantenerse informados sobre todos los eventos y actividades que tenemos preparados para ustedes. Esperamos que puedan seguir acompañándonos, formando parte de esta celebración en la cual preparamos una serie de actividades y eventos especialmente para ustedes, espacios de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal. Los invitamos a sumarse, participar y vivir esta celebración que reconoce los 15 años de historia y compromiso de la Universidad IEXPRO. Además, los invitamos a nuestro siguiente evento, el cual es un programa de más salud mental para todos, el día lunes 16 de febrero a las 5 de la tarde, abordando el tema intervención psicológica en parejas frente a la infidelidad. Y, maestro, algunas palabras para despedir esta emisión. Como siempre, muy emocionado, muy entusiasmado y sobre todo por el tema, ¿no? Estamos de fiesta, así que, bueno, es un gusto haberle escuchado y sobre todo creo que la información que nos llevamos hoy es muy valiosa. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos también y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, bonita tarde.
Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.